de matemática, de ciencias naturales. En todas corresponde iniciar la unidad 2, que ya la comenzamos porque fue a principios de junio, ¿cierto? La unidad 2, que la estamos trabajando durante todo este mes. Les voy a explicar un poquito eso. La unidad 2 que estamos desarrollando para todas las asignaturas se va a dividir en subunidades o módulos, ¿ya? Como hay harto que ver, vamos a ver una parte en el mes de junio y otra parte en el mes de julio. Por lo tanto, la unidad 2 va a quedar así. Módulo 2 para junio y módulo 3 para julio. Pero todo esto corresponde a la unidad 2. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, nosotros partimos en historia ¿se acuerdan? La primera semana que fue como el 4 de junio. Y ahí comenzamos con la unidad 2, módulo 2, mayas y aztecas, grandes civilizaciones mesoamericanas. Pero para el mes de junio vamos a ver a los mayas y para el mes de julio los aztecas. Para que no nos enredemos, ¿ya? Sí, a ver, una pregunta. Sobre el poema, ¿cuándo se tendría que enviar? Eso lo tienes que revisar en la plataforma, Flora, ya está dada la fecha, eso lo dijimos el día lunes, ¿cierto? Que es para el 26 de junio, ¿ya? Ahora estamos en historia, ¿ya? Ya, Consultas de historia para que así no se enreden, ¿ya? ya. Dudas de otras asignaturas, entren a la plataforma para que estén bien claritos. Ya, gracias, tía. Ya. Ya, vuelvo a repetir, ¿cierto? La unidad número 2 o módulo 2 de historia son mayas y aztecas, grandes civilizaciones mesoamericanas. Las civilizaciones mesoamericanas, ¿cierto?, forman parte de la región cultural, escuchen bien, del continente americano, ¿ya? Comprende la mitad meridional. ¿Qué significa esto? La zona sur de México, la península de Yucatán, los territorios, ¿ya? De Guatemala, Belice, El Salvador, la parte occidental de Honduras, en toda esta zona, ¿cierto?, se desarrollaron las civilizaciones, en este caso, la civilización maya. Yo creo que está bien clarito, ¿cierto?, en la ubicación de los mayas, porque también hicieron ustedes una actividad relacionada con esto que yo les estoy comentando. ¿Cierto? ¿Sí o no? Los Sí, deditos para arriba. Muy bien. Ya. En esta unidad, más que nada, vamos a desarrollar aspectos generales, ¿ya?, de esta civilización. En este caso, los mayas y después los aztecas. Que tengan claro, son aspectos generales, porque es mucha la cantidad de información que aparece acá y nosotros, ¿cierto?, no tenemos la obligación de estar aprendiéndonos todos, porque si no, nos vamos a confundir. Así que esto va a abarcar aspectos generales, ¿ya? Como las expresiones culturales que tenían los mayas, el nivel de organización, ya sea político, social, económico, el legado cultural que nos dejaron, inclusive hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay habitantes mayas, todavía quedan algunos mayas. Así que es importante ir conociendo sobre esta civilización. ¿Y para qué nos van a ayudar todos estos conocimientos? ¿Saben para qué? Para desarrollar
actitudes en ustedes orientadas a valorar, ¿cierto?, la vida en sociedad. También a respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. También actuar con principios ciudadanos. Nosotros vimos, ¿se acuerdan anteriormente todo lo que era el sistema de gobierno de nuestro país? Vimos la ciudadanía, el sistema de gobierno democrático que tiene Chile. Entonces, todo esto ahora se va a aplicar. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan esto, tiene un sentido. Vuelvo a repetir, para que ustedes puedan desarrollar actitudes y valorar, ¿cierto?, la vida en sociedad, que nos respetemos como ciudadanos. ¿Ya? Vamos ahora, les voy a presentar la guía que ustedes desarrollaron. Primero, solamente la guía, sin estar hecha, sin el desarrollo previo, y después ya vamos a mostrar un PPT con esas dos preguntas que ustedes tenían ahí hechas, ¿ya? Las respuestas ahí, cómo ustedes respondieron. Entonces tienen que tener un poquito aquí de paciencia y yo voy a presentar aquí la guía, ¿ya? ¿La ven? ¿Ya se ve? Sí, sí, tía Berito, se ve. Ya se ve. Muy bien, gracias. Ahí está el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Y vamos a ir comentando un poquito lo que aparece en la misma guía que ustedes ya lo leyeron, ¿cierto? Porque esta ya la desarrollaron. Ahí se señala, la historia de los mayas se inició hace más de 2000 años antes de Cristo. Imagínense toda la cantidad de tiempos que tienen los mayas. Mucho, mucho tiempo. En el área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. Ya dijimos, ¿cierto?, los países que comprendían a Mesoamérica, lugar donde se desarrollaron múltiples pueblos con características culturales comunes entre sí. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, ¿cierto?, Guatemala, que yo le había nombrado, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Dentro de la civilización maya es posible encontrar 5 componentes básicos que ustedes tienen que tomar en cuenta. El componente económico o nivel económico, que está relacionado con las actividades económicas que realizaban los mayas, por ejemplo, la agricultura. Social, la organización social, la jerarquizada, es decir, quién mandaba, quién estaba arribita en la pirámide, y eso lo vamos a ver, ustedes ya lo vieron en las actividades que uno les ha enviado, ¿cierto? Natural, la ubicación geográfica, que comenzamos, ¿cierto?, dando la ubicación geográfica de los mayas y que estaban cercanos a los ríos, porque sin agua no podían practicar la agricultura, ¿cierto? Político, forma de administración, monarquía, ciudades-estado. Ellos estaban organizados en ciudades-estado y en cada ciudad-estado había un monarca, un soberano. Ya habían varias ciudades-estado y cada uno tenía su autonomía para gobernar. No es como en Chile que nosotros, ¿cierto?, tenemos, hay una organización, hay un presidente que nos gobierna a todos nosotros. Aquí cada ciudad-estado tenía una forma de organización cultural, creencias y costumbres, creencias en muchos dioses.
veneraban mucho a los dioses, ¿cierto? En la parte todo lo que es de religión. Con la llegada de los españoles a América, la civilización maya decae, ¿ya? Definitivamente empieza a desaparecer. Pese a ello, hoy descendientes de esta cultura siguen habitando en el territorio que alguna vez albergó a esta civilización. Ahí hay una imagen, ¿cierto? Esa imagen, ustedes yo creo que ya la han visto, también aparece en el texto, y dice, ¿sabías que las pirámides mayas estaban dedicadas a honrar a los dioses? Miren lo importante que representaban aquí a los dioses para los mayas, a través de ritos sagrados que incluían ritos macabros de sacrificios humanos y derramamientos de sangre. Y acá, en esto, todo esto que aparecen acá, ¿cierto? Estas pirámides, ellos se ubicaban, hacían sus casitas alrededor de todas estas pirámides, de estos como palacios así, ellos se ubicaban alrededor. Ahí tenemos la actividad, ¿cierto? Que tenían que ubicar a los mayos, la ubicación geográfica y describir cómo era el paisaje donde ellos habitaban. Eso lo vamos a revisar enseguida. Y la otra actividad era ubicar en el tiempo, ¿cierto?, a los mayas. ¿Entre qué periodos, cierto?, se desarrolló la civilización maya? Les voy a mostrar ahora un PPT para que vamos, estas mismas preguntas ya están desarrolladas y las podamos comentar. Hasta ahí nomás era, no era toda la guía. Hasta ahí era. Ya. Cierto, la primera parte, con la primera clase de historia, nosotros planteamos el objetivo, para qué le iba a servir conocer sobre los mayas, y en la guía que ustedes desarrollaron tenían que ubicar, ¿cierto?, la ubicación geográfica de los mayas y también ubicarlo en el tiempo, porque es importante saber cuándo ellos aparecieron, ¿cierto? Y hasta qué tiempo ellos estuvieron ahí como una gran civilización, aun cuando todavía hay descendientes mayas. Entonces ahora vamos a revisar esa tarea que ustedes tenían. Tía, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. Vamos a hacer otra así como esta, pero con otros profesores, ¿o no? Sí. Con el tío Mati. También ya se viene. Tienen que estar atentos, ¿ya? Ya. Ya, ahí tenemos los mayas. Conociendo la civilización maya. Esa era la primera parte, ¿cierto? ¿En qué región de América se ubica esta civilización? Tía Berito, Ah. aún no se proyecta. Ah, ya. Deja entonces de nuevo intentarlo, ¿ya? ¿Ahí se ve? Aún no. No. Voy a hacer de nuevo. Ya. ¿Me avisan, por favor? Ahí sí. Estoy comenzando a proyectar. ¿Se ve? Sí. Gracias. Sí, tía. Se ve. Ya, con uno es suficiente, recuerden. Ok. Ok. Ya. Acá tenemos los mayas, ¿cierto? Y como les decía, conociendo la civilización maya.
Habían dos preguntas en la primera parte donde se señalaba en qué región de América se ubica esta civilización. Y nosotros habíamos comentado, ¿cierto?, que se ubicaba en el centro de América o en el continente americano, específicamente, ¿cierto?, en la zona sur de México, en la península de Yucatán, de Guatemala, Belice, El Salvador y la parte occidental de Honduras. Ahí tenían que ustedes colocar esa respuesta en la primera pregunta. Después se señalaba qué características posee la zona demarcada. La zona demarcada tiene características de volcanes, montañas y áreas selváticas, ¿cierto? Con algunas zonas, ahí no alcanzo a ver, costeras. Específicamente, ¿cierto?, la característica de esta zona, esta superficie se puede dividir en tres zonas geográficas. Tenemos la parte norte, donde los terrenos son planos, ¿ya? Planitos así. Tiene un clima seco y una vegetación de puros matorrales. No hay mucha vegetación porque el clima es seco, ¿cierto? Después tenemos el centro de esta zona, donde el clima es tropical. Hay una presencia de selvas y numerosos ríos. Es importante que existieran ríos, porque recuerden que ellos practicaban la agricultura. Así que era necesario tener agua. Y en la parte sur estaban los terrenos con mayor altura. Tenían un clima así templado y con mucho frío, como el clima que tenemos nosotros, ¿cierto?, que es templado. Y habían áreas con bosque. Eso era, ¿cierto?, lo que guarda relación con las características que poseía o que posee esta zona donde habitaban los mayas. La mayoría, ¿cierto?, respondió porque yo creo que igual se buscaron información, así que felicitaciones por el trabajo que están realizando. Después, la segunda parte decía, observa la secuencia temporal se refiere en el tiempo, que se presenta a continuación y ubica el periodo temporal en el que se desarrolló la civilización maya. Ahí ustedes tenían que hacer una relación, ¿cierto? Pensar un poquito y si ustedes leyeron las páginas del texto, ahí se señalaba que los mayas, ¿cierto? La historia de los mayas se inició hace más de 2000 años atrás. Y si me están pidiendo ubicarlo acá, en esta secuencia de tiempo, yo más o menos, ¿cierto?, voy leyendo, comprendiendo y voy viendo esta información que me están dando. Y yo podría decir que la ubicación en el tiempo, ¿cierto?, de los mayas corresponde desde la edad antigua, ¿cierto?, hasta la edad moderna. Recuerden que ya definitivamente los mayas tienen ahí, empiezan a desaparecer, un declive ahí, van decayendo con la llegada, ¿cierto?, de los españoles. Y eso fue más o menos acá en la edad moderna. Por lo tanto, el tiempo en que se desarrolló la civilización maya corresponde desde la edad antigua hasta la edad moderna. Muy bien, ahí les dice ese monito. Veamos. Dice ahí, a partir de la línea de tiempo
entre qué edades de la historia universal se desarrolló la civilización maya. Ya lo dijimos, ¿ya? La civilización maya se desarrolló entre la edad antigua y la edad moderna. Yo tenía que hacer todo un análisis, leer, ¿cierto? Haberme informado, porque también en el texto está toda la información y está como más clarita. Ya ahora, si ustedes necesitan informarse más, saber más, recurren ahí a internet para ir informándose y quedar bien clarito en las respuestas que tienen que dar. ¿Qué proceso marcó el declive definitivo de la civilización maya? Es decir, que esta civilización fuera desapareciendo. ¿Qué cambios pudo generar este proceso en la cultura maya? La civilización maya marcó un declive por diferentes razones, como sobreexplotación. Eso significa, ¿cierto?, el hecho de que ellos utilizaban un terreno para practicar la agricultura, pero al final, ¿cierto?, hacían como un sobreuso sobre este terreno, que al final eso se va agotando, extinguiendo. Aparte que los mayas cada vez eran más, así que se hacía muy pequeño todo ese sector o en la zona que ellos estaban ubicados. Las guerras, dice, también, ¿cierto? El hecho entre ellos de que recuerden que cada uno eran ciudades-estado, ¿ya? Así que de repente habían ahí algunas diferencias y se provocaban estas guerras. Por lo mismo, está relacionado con el uso de los terrenos para practicar la agricultura, las sequías que se señala acá también, y lo que habíamos comentado, la invasión de los españoles, que eso ya corresponde a 1492. Los cambios que se generaron en la cultura maya fue que sus pueblos disminuyeron en pequeñas aldeas, pero continúan con sus culturas y costumbres, y nos dejaron, ¿cierto?, un legado cultural. Eso era en sí el desarrollo de esta guía, que no era entera, sino que hasta esta parte solamente se desarrollaba. Tía Vero, ¿por qué habían como una menina ahí bailando así? Algo más. La primera parte es cierto que ustedes desarrollaron en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Está bien, porque era información más que nada, ¿cierto? Es importante, les vuelvo a reiterar, que ustedes lean, traten de leer, y no solamente leer por leer, sino que también comprender lo que están leyendo, ¿ya? Y responder de acuerdo a la pregunta que me están señalando. Ya, ahora vamos a ver lo que hicieron ustedes en la clase número 2, ¿ya? Que ahí se señaló la ubicación geográfica y temporal de la civilización maya, que eso fue como una retroalimentación que se hizo de la unidad 1, y ahora, ¿cierto?, venía para esta clase, la clase número 2, todo lo que correspondía al nivel de organización de los mayas, ya sea social, político, económico, cómo se organizaban ellos, ¿ya? Y se dio una lectura de algunas páginas. Yo las voy a ir mostrando, comentando algo en general, porque eso se supone que ustedes lo hicieron en la casa, así que están bien claritos sobre eso. Y si no recuerdan algo, es importante que vuelvan a leer, ¿ya? Vamos a ver si podemos ver un video bien cortito que tiene relación con esta clase, ¿ya? Lo voy a hacer de la primera, tía, que si no me resulta de la segunda. Ya, tía.
No sé. Con paciencia. Sí, tienen que tener paciencia. Ahí sí, tía Verito está presentando. Ah, pero Quiero el video. Ahora se ve. ahora está. ¿Quieren saber quiénes fueron los mayas? La cultura maya. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. Claro, los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. ¿Te gustó? Tía Vero, Dígame. Vero, no se escucha muy bien el video, pero por lo menos escuché. Sí, lo importante es que escuchen ya. Y lo importante también es que todo esto está en la plataforma. Ya lo habían visto, supongo, porque esto era de la clase número 2. Ya tenían más o menos conocimiento de qué se trataba. Ya aquí hablaban sobre los mayas. Vamos a ir ahora comentando un poquito sobre lo que aparece en el texto, pero algo general, como les decía, porque esto es una lectura que ustedes tienen que hacer para que vayan comprendiendo de qué se trata. Espérenme un segundito, ¿ya? ¿Se ve algo? Es lo del libro. Sí. Es lo del libro. Se ve, tía, sí se ve. Ya, en esta segunda clase más que nada correspondía a ver cierto el nivel de organización de los mayas, porque esta parte de acá que ustedes están viendo corresponde a la clase número 1 que ya la comentamos. Aquí se señalaba, cierto, sobre los poderosos señores mayas. Vamos a leer esto que es cortito, dice: a lo largo de su historia, los mayas vieron surgir y decaer varias ciudades-estado, todas ellas independientes entre sí. Eso es importante que lo consideren, ¿ya? No había una gran organización, así una sola ahí como organización para todos los mayas, sino que eran autónomos. Cada ciudad, cierto, tenía su propia organización, cada ciudad-estado, aunque tenían elementos culturales comunes. Cada una de estas ciudades fue un importante centro poblacional, religioso y ceremonial que mantenía un intenso intercambio comercial con otras ciudades. ¿Ya? A pesar de que nunca se configuraron como una sola unidad política, como una sola organización que yo les decía, a fines del año 900 se conformó la Liga de Mayapán,
que unió a 3 ciudades en una alianza defensiva, entre ellas Chichén Itzá, en la que cada uno conservó su autonomía. ¿Vieron? A pesar que intentaron unirse algunas ciudades, igual había una unidad política, cada cual conservaba su autonomía. Y así resultaba un poquito más difícil, ¿cierto?, ponerse de acuerdo. Si cada cual tenía su forma de gobierno y eran tantos, al final igual cuesta, ¿cierto?, organizarse y ponerse de acuerdo. Cada ciudad-estado maya era gobernada por un soberano que tenía un gran poder, llamado Halash, Uynich o Hawai, quien era considerado una divinidad. Ahí tenemos las pirámides, ¿cierto? Los palacios próximos a los templos, donde habitaban el Halash Uynich y los nobles, solamente los nobles ahí. Todos los demás, ¿cierto?, tenían ahí sus casas alrededor de estos palacios, de estos templos. Centro ceremonial compuesto por templos piramidales. ¿Vieron? Acá está la organización política maya, se señala aquí el nombre de cada uno y las funciones que tenían. No los vamos a leer porque esto lo hacen ustedes en forma personal, ¿cierto? Para que no sea tan largo. Ahí se señala, miren, en los alrededores de la ciudad vivía el pueblo, quienes desarrollaban allí sus principales actividades. Después se planteaba una sociedad con escasa movilidad social, es decir, si alguien estaba en cierto grupo, no podía salir de ese grupo. La sociedad maya poseía un orden jerárquico, ¿ya? Se divide en grupos sociales, formados según el origen de sus miembros. En una sociedad era bastante rígida, pues casi no existía la movilidad social, es decir, la posibilidad de que un individuo cambiara de grupo social. No se podía hacer eso. Y ahí está, ¿cierto?, esta organización social. Primero estaban los sacerdotes, después la nobleza, los comerciantes, los artesanos y campesinos, y por último, los esclavos. Aquí, según lo que observamos acá, ¿cierto?, en esta organización social, los sacerdotes eran los que pertenecían a la parte de la nobleza y era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad. Los sacerdotes estaban como en la cúspide ahí de la pirámide. Después venía la nobleza y así sucesivamente hacia abajo. Estos sacerdotes, ¿cierto?, eran muy, pero muy habilosos, eran personas con mucha sabiduría. El papel de las mujeres. Miren, acá se señala las pertenecientes al pueblo, tuvieron un importante rol en la economía familiar. Elaboraban productos de cerámica y tejían el algodón para confeccionar vestido y manta, con lo cual pagaban parte de los tributos. Además de educar a los hijos, participaban en las labores agrícolas, criaban animales, elaboraban comidas y bebidas para las fiestas religiosas. Hubo pueblos y ciudades en los que las mujeres, especialmente las de la nobleza, gozaron de cierto poder y prestigio en el ámbito público, logrando ser gobernantes, sacerdotisas, parteras y curanderas, aun cuando eran los hombres quienes controlaban en general el poder político y religioso en la mayoría de las ciudades mayas. Acá todavía, cierto, son los hombres que controlan el poder, pero poco a poco la mujer se está haciendo
presente, ¿cierto? Y aparece también, ¿cierto?, en esta unidad o esta clase 2, el módulo 2, sobre la economía maya, que es también importante conocer la economía maya. Se señala acá parte importante del sustento económico de los mayas provenía de la agricultura. Eso lo habíamos comentado, ¿cierto? Que fue desarrollada mediante diversas técnicas de cultivo. Entre ellas, un sistema que tenían era la tala y roza, que más abajito está explicado en qué consistía esta técnica, ocupada especialmente en las zonas selváticas. Los mayas además practicaban la pesca, la caza, la recolección de frutos y desarrollaron una elaborada artesanía en base a madera, algodón y piedras semipreciosas como el jade. Esta variedad de productos permitió el desarrollo de un activo comercio entre las ciudades mayas y con otras regiones alejadas. El comercio se efectuó mediante el trueque, utilizando como moneda semillas de cacao u otros objetos de valor. ¿Cierto? Aquí ellos no compraban cosas, sino que se intercambiaban las cosas. Eso es el trueque. Y ahí tenemos esta técnica que ellos ocuparon para la agricultura, la tala y roza maya. ¿Ya? Y ahí está explicado en qué consistía esta técnica. Que supongo que ustedes ya la leyeron y la entendieron, ya porque estaba bien clarito, ¿cierto? Esta técnica que empleaban los mayas para practicar la agricultura. Y todo esto correspondía a la clase número 2, que más que nada yo les pedí, ¿cierto? Les pedimos con la tía ya que leer, comprender, para que se fueran ahí informando sobre esta importante civilización maya. ¿Ya habían leído estas páginas? ¿Sí o no? Sí, todos tendrían que haberla leído. Sí. Ah, muy bien. Les vuelvo a reiterar, ¿cierto? Estos son aspectos generales, fundamentales de los mayas. ¿Ya? Es importante que nosotros conozcamos nuestros antepasados, ya como cultura general. No es necesario que nos estemos aprendiendo todo, porque nuestra cabecita no va a dar para tanto, pero sí las cosas más importantes, fundamentales, sobre los mayas. ¿Se acuerdan que años anteriores vimos los pueblos aborígenes? Y lo mismo, ¿cierto? Ahora corresponde ver a los mayas, pero las cosas fundamentales. Y para la clase número 3, que es hoy día, ¿cierto? Más que nada ustedes tenían que, o tienen que hacerlo ahora si no lo han hecho, leer en el texto sobre la vida cotidiana, la cultura, la religión de los mayas. Ay, se me sacó. Yo ya lo leí, tía. ¿Quién lo dijo? Maite Vázquez. Muy bien, Maite. ¿Y entendiste, Maite? Sí. Vamos a mostrar las páginas que tienen que leer, algunos títulos, pero es bastante comprensible para ustedes, ¿cierto? Y entretenido, ¿ya? Tía, yo también lo leí. Muy bien, Maite. Maite Álvarez, ¿cierto? Sí. Me van corrigiendo, por favor, si me equivoco. Vamos a mostrar las páginas, pero para que ustedes sepan qué páginas tienen que leer y son datos, ¿cierto? Información de los mayas. Vamos a ver. Las páginas, cierto, que ustedes hoy día tienen que leer, o los que ya lo leyeron muy bien, los que no lo tienen que hacer durante el día, organizarse ahí, en la página 136. En esta página comenzamos, que habla sobre la vida cotidiana, cultura y religión de los mayas. ¿Ya?
Ahí está la 136, la 137, la vida cotidiana de los mayas, ¿cierto? Ahí cuentan lo que hacían, lo que practicaban. Está todo bien clarito. Los ritos que ellos hacían. Miren lo que dice acá. A los recién nacidos se les provocaban algunas deformaciones corporales con fines estéticos. Según ellos, para ellos representaba eso belleza. Una de ellas consistía en aplanar el cráneo atando sobre su cabeza a 2 tablas que diariamente se apretaban un poco. Esto se completaba luego con tatuajes y con perforaciones en la oreja, labios y nariz, en donde se incrustaban piezas de oro, jade, conchas y hueso. Y ellos más que nada lo hacían con fines estéticos, o sea, para ellos representaba eso como belleza. Tía, ¿esos son los cuadros o no? No escucho. ¿Quién habló? ¿Quién habló? El gato. Vicente, ¿qué dijiste? Repíteme. Las perforaciones serían como los aros de ahora. Sí, pero se ponen así. Sí, algo muy parecido. Los piercing. Algunos se abren aquí la oreja, ¿han visto? Se ponen así algo y como que se va abriendo la orejita. Ahí se habla sobre el desarrollo cultural de Maya, que fue bastante, cierto, elevado para la época. O sea, ellos eran súper habilosos, sabios, tenían mucha sabiduría. Se desarrollaron en la parte de arquitectura, de escritura, en la parte de matemática. Ellos incorporaron el número 0. Y ellos no lo hicieron, ¿cierto? En la parte de matemática, ellos no buscaban hacer ejercicios así de matemática, cálculos de matemática, sino que ellos lo que intentaban, buscar una técnica para medir el tiempo, un instrumento que midiera el tiempo, los días, los meses, los años. Y sin embargo también sirvió para las matemáticas sin querer. Y hasta hoy en día, ¿cierto? Nosotros ocupamos todo este sistema de numeración que crearon los mayas. Súper habilosos, ¿cierto? Inteligentes. Por eso es importante conocerlo. Tenían mucha sabiduría. Imagínense cuánto tiempo atrás, ¿cierto? Ellos empezaron a desarrollar todo esto. Y no con tanta tecnología como hay hoy en día. Así que un gran mérito destacable para esta época. Y tienen que leer hasta la página 140. Solamente lectura. ¿Ya? Acá es importante la religión maya, el destino forjado por los dioses. Ellos eran devotos de los dioses, ¿cierto? Y adoraban a los dioses. La religión cumplía un rol fundamental para los mayas, ya que influía en todos los aspectos de sus vidas. Para ellos, sus dioses eran los que decidían cuál iban a ser el destino de los seres humanos, imagínense, independiente de sus actos y conductas. Los mayas eran politeístas. Sí, muy bien. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa politeísta? Que creen en varios dioses. Muy bien, cierto que creen en varios dioses. Excelente. Sus dioses representaban elementos fenómenos naturales, imagínense. Esta era además de carácter dualista, ya que existían dioses que protegían y garantizaban la abundancia y otros que causaban la muerte y la destrucción. Dioses buenos y dioses malos, ¿cierto? Malos. Los mayas asistían
con las ceremonias efectuadas en los templos, que consistían en bailes, cantos, rezos y la entrega de diversas ofrendas, como vegetales, ornamentas y sacrificios de animales y de humanos. seres humanos. Imagínense, seres humanos. Los mataban ahí. ¿Ah? Los mataban ahí. Son sacrificios, imagínense. Según las creencias mayas, estas ceremonias permitían conquistar con la ayuda de sus dioses en distintos momentos. Ellos, realmente los mayas, sacrificaban a animales, personas para agradar a los dioses. Si es que un día los dioses no les daban algo de lo que les debería dar, ellos creían que los dioses estaban muy enojados con ellos, entonces al estar muy enojados sacrificaban animales o seres humanos. Podrían hasta sacrificar a su propia familia y a sus propios hijos. Sí, imagínense, los propios hijos, la propia familia. Florencia, ¿tú opinaste? ¿Quién habló al final? La Florencia. Florencia estaba en lo correcto. Muy bien, Florencia, todo lo que dijiste. Excelente, ¿cierto? Ahí señaló la Flor que hasta los propios hijos, las familias sacrificaban, ¿cierto? Para darle un gusto a los dioses, si no, ellos pensaban que si no contaban con esa ayuda de los dioses, las cosas no iban a resultar, entonces ofrecían a sus propios hijos. Tía, los mayas creen en altos dioses como los egipcios. ¿Y se señaló en el... Sí. Y los mayas también sacrificaban pajaritos, ahí se veía. Sí, animales en general. ¿Cierto? Sobre todo para ellos los dioses estaban arriba y ellos le debían ahí mucha adoración, ¿cierto? Eran sus primeros ahí, los primeros dioses eran los que representaban ahí lo que ellos debían decidir hacer. Ahí se señala, ¿cierto?, que los dioses influían en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Y hasta ahí nomás tiene una lectura de las páginas de las 136 hasta las 140. Y por lo que veo, por lo que me han comentado, en general han entendido, ¿cierto? Porque está bien explicadito todo esto que estamos hablando sobre la vida cotidiana, la cultura, la religión de los mayas. ¿Ya? Y les vuelvo a reiterar, esto solamente es para que ustedes vayan conociendo aspectos fundamentales de los mayas. ¿Ya? ¿Quién habló, Juanpi? Yo. Dígame. ¿Quiere decir algo? Decía que ya. Ya, mi amor. Ya, miren, y para no hacer otra guía y para hacer algo más entretenido, ¿cierto? Con la tía Jackie hemos decidido, que eso también lo hemos hecho, que ustedes hagan una disertación relacionada con los mayas, ¿ya? Pero esta disertación, ustedes van a decidir en buscar la información de acuerdo a 3 cosas que quieran hablar de los mayas, ya sea de la economía, sobre la religión, sobre la ubicación geográfica. Ustedes van a decidir lo que sea de interés para ustedes, ¿ya? Ya. Para que sea más entretenido, para que no les cueste tanto, ¿cierto? Nosotros vamos a pedirle a ustedes una disertación. Y vamos a presentar ahora la lista de cotejo. Igual que el lenguaje, que también se las presentamos, aquí aparece lo que nosotros con la tía Jackie vamos a considerar para evaluar. Se las voy a mostrar, ¿ya? Denme un segundito, ¿no? Un segundito.
Espérenme un segundo. Ya. ¿Sí? ¿La disertación es en cartulina o en PowerPoint? No, se tienen que, ustedes como les resulte mejor. Si quieren mostrar algo, proyectar algo, lo proyectan, pero tienen que grabarse. Y si no, en una cartulina. Como sea más cómodo para ustedes. Ya, tía. Ya. Ya, me avisan si aparece o no. Permiso, tía, es que voy a buscar algo a mi pieza. Vayan a conferencia. Ahí está. Sí se ve. Sí se Estamos ve. bien. Micrófono. Ahí se ve. Tía, ¿Sí? ¿puedo decir algo? Sí, mi amor, diga nomás. Pues, ¿acaso la tía ya aquí se cambió el nombre que dice Verónica Gaete? ¡Es su hermana gemela! Sí, mi Listo. hermana gemela. Son hermanas Somos una sola. o primas, no sé. Bien, ahí está la lista de cotejo para la disertación, ¿cierto?, de la civilización maya. Ya, para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de preparar esta disertación. Ya, y cuando ustedes se graben, que alguien los grabe, tienen que considerar estos aspectos. Primero, tienen que tener dominio del contenido, es decir, saber lo que van a hablar, estar seguro de lo que tienen que hablar. Ya, demuestra dominio del contenido y explica sin necesidad de leer. Recuerden que en una disertación, lo que habíamos comentado, el lenguaje para declamar, yo no puedo leer, ¿ya? Esto ustedes se lo tienen que ir aprendiendo de memoria y decirlo, ¿ya? Desarrollo del contenido. Se expresa con fluidez, coherencia y claridad. Aquí, si de repente se le olvida alguna palabra, ustedes pueden emplear otras, ¿cierto? Si hay algunos segunditos que a lo mejor pueden quedar así como en silencio, no importa, porque es natural. Aquí juegan los nervios, ¿cierto? Un papel fundamental, pero tienen que controlarlo un poquito, pero si algo pasó, no importa, porque es comprensible, ¿ya? Uso de recursos visuales y Ya, tecnológicos. tía. Lo que me preguntaba Jorge, ustedes deciden si aparece ahí en la pared, ustedes colocan ahí una cartulina para apoyarse, muestran lo que tengan ahí dibujado o si lo pueden proyectar. También ustedes los van así presentando y se van apoyando de eso, pero no es leer, ya que tengan bien clarito eso, se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? Y está relacionado con la civilización maya. Son 3 aspectos que ustedes quieran hablar, 3 ámbitos sobre la civilización maya. Hay muchos, pero ustedes deciden solamente 3, porque la cosa no es agobiarlos, que se vayan aprendiendo tantas cosas, sino cosas que a ustedes les parecieron interesantes, ¿cierto? Y lo quieran ahí transmitir. Esto es como más práctico, les va a ayudar mucho más que el estar aprendiéndose todo, que es mucho y no tiene sentido ya, porque después se nos olvida. Ya, tía. Ya, tía. Ya. Y eso es lo que tienen que ir preparando. Ya, tía. Ya, tía. Ya, Ya, tía. ya. Eso es lo que tienen que hacer a partir de hoy. O buscan la información ahí del mismo texto, porque no tiene que ser tan largo, ¿ya? Sobre 3 aspectos de la civilización maya y los van desarrollando. Y después se los van aprendiendo, pueden hacer una cartulina con ayuda de la familia, está permitido, ¿ya? Para que ustedes se puedan apoyar en eso, en esa cartulina, o si lo quieren proyectar, también es válido. Ustedes, la manera que ustedes puedan hacerlo, lo van a hacer de la mejor manera posible. Ya. ¿Ya? Tía, mi hermano es el camarógrafo. Bien, viste, si este es un trabajo en familia, en equipo. Y esto tiene fecha del jueves 2 de julio. ¿Ya? Así que tienen harto tiempo para prepararlo, pero tampoco se pueden confiar en hacerlo a última hora,
porque después uno se pone nervioso o nerviosa y no logra aprenderse las cosas que tiene que decir. Así que o lo hago ahí solito, trato de hacerlo, o con alguien al lado, para ir viendo qué cosas voy a decir, lo anoto y después me lo voy aprendiendo. ¿Ya? Esa es la actividad para historia. ¿Quedamos claros? Sí. Sí, tía. Entonces, ahora corresponde ir a trabajar un ratito para que esto vaya avanzando y nosotros nos estamos viendo en otra oportunidad. Recuerden que todo está informado por la plataforma. Es necesario que ustedes entren a la plataforma ya. Aun cuando no hagan la actividad de inmediato, tienen que saber qué cosas tienen que hacer y programarse con el tiempo. Desde ya me despido, que estén muy bien. Tía, una pregunta. ¿Cuándo se tenía que entregar? El jueves 2 de julio. Jueves 2 de julio. Ya, gracias. Ya, Flor. Besitos a todos, cuídense y que estén muy bien. Chao. Chao, tía. Saludos. Chao. Tía Yaque. Chao. 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 Cuídense. Nos vemos para otra clase. Chao, tía Ya. Yaque. Chao, tía Vero. Tía Vero. Chao. Chao, cuídense. Sí. Miren, saluden a la tía Judith. ¡Ay, hola! Hola, tía Yuri. Miren, Chao. Chao. Chao, niños. Chao, Lucianito. Chao, tía Yaque. Chao, cabrón. Se va la prudencia, se va la